No puedo empezar a hablar de inmunomoduladores si no empiezo hablando un poquito de corticoides. Terminar clínica sin saber corticoides es como imposible, tanto como no saber de antibióticos. Por lo tanto, tómense un tiempito en memorizarse puntualmente los efectos adversos, en qué se usa y los mecanismos de acción. Haciendo un rápido pasaje de lo que ya saben, los corticoides que usamos, todos utilizan los receptores y el mecanismo de acción que usan los corticoides fisiológicos, que se encargan de controlar un montón de funciones siguiendo un ritmo circadiano. Este ritmo circadiano habla de que tiene una máxima actividad a las 7 de la mañana y una mínima actividad tipo 22 horas. ¿Por qué es importante saber esto? Fundamentalmente porque cuando uno va a incorporar corticoides exógenos, tiene que tratar de alterar lo menos posible este eje que funciona por retroalimentación negativa y de una manera muy equilibrada. Cuando uno incorpora fármacos de afuera, altera de una manera tan significativa que puede generar mucho daño. Entonces, vamos a tratar por lo menos de que si va a tomar corticoides, lo tome en el mismo momento que está tomando, que haría el pico normal, de manera de que no le genere tanto efecto en el ciclo diario. Los fisiológicos son los dos que ven ahí, el cortisol y la cortisona, que son secretados a nivel de la glándula suprarrenal. De lo que son los corticoides que nosotros contamos para el uso, ustedes van a ver que todos generan el mismo efecto. La diferencia que tienen es que tienen diferente potencia, latencia y duración de acción. Ustedes van a ver este cuadrito, que es muy importante que lo tengan presente, pero que no necesariamente lo van a usar en la práctica. En un momento cuando no era tan común tener los celulares, ya estoy vieja, ¿no?, comentando esto, pero bueno, en un momento no teníamos un celular a la mano, entonces teníamos que hacerlo manualmente. Pero actualmente hay aplicaciones donde vos directamente le cargas los datos y te dan la equivalencia. Dentro de los grupos que se dividen según la duración de acción está la de acción corta, que es la hidrocortisona y la cortisona, que dura hasta 12 horas. Los que tienen acción intermedia y los que tienen acción prolongada. Ustedes fíjense que una dexametasona que uno le indicó por una lumbalgia, a ese paciente le va a quedar haciendo efecto hasta 54 horas, o sea, es un montón. Lo importante que ustedes tienen que ver acá es este recuadro donde habla de las dosis equivalentes, que es muy importante que ustedes sepan de qué se trata y cómo se refiere. Usted acá no es muy difícil, pero bueno, por ahí si no lo entienden, les puede ser problemático, sobre todo cuando hay que convertir y pasar de un corticoide a otro, por cualquier causa, porque no hay presentaciones disponibles, porque, no sé, porque no viene bioral, por ejemplo, la hidrocortisona no viene oral. Y hay que sí o sí hacerle la equivalencia para que el paciente se vaya de alta si ya superamos el tiempo en donde se podía suspender brusco. Entonces, es importante que ustedes vean qué equivalente le pueden usar y va a ser lo mismo que le den. Si tienen, la equivalencia es de 20 miligramos de hidrocortisona, va a equivaler a 5 de Predni, 4 de metilprednisolona, a 0,75 de Dexa. Entonces ustedes van a hacer una regla simple. Por ejemplo, si ustedes están con un paciente asmático que tiene hidro 100 miligramos cada 8 horas, ¿a cuántos miligramos de prednisona equivale? Calcúlenlo. Hasta que nadie me diga el valor correcto, no voy a seguir, así que pónganse a calcular. ¿A 10? Puede ser 25. Puede ser 25. ¿25 qué? Miligramos de prednisona. Pasa que ustedes tienen acá 100 miligramos cada 8 horas. Cada 8. ¿Está? Entonces, diaria, la dosis de hidro es 300. Pero sí, es lo que hicieron. En realidad no serían 25, sino serían 75. ¿Está? Es una cantidad enorme. Esos 75 miligramos
en general, uno cuando ya lo manda de alta empieza a hacer lo que se llama descenso progresivo, tapering de corticoides. Entonces, directamente lo solemos mandar no con 75, sino ya con 50 miligramos, como para que el paciente empiece el plan de descenso, porque 75 miligramos es un montón. Y les recomendamos que los tomen tipo 8 de la mañana. Esa es la indicación que hacemos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Que no pueden no saber. 2 mecanismos, uno genómico y uno no genómico. Lo que es el genómico es algo de efecto lento, tiene latencia, pero el efecto va a persistir más tiempo. Es algo donde va a haber afectación directamente sobre la síntesis de proteínas, regulando hacia positiva o negativamente determinados tipos de genes que terminan en la síntesis proteica. Entonces, para que llegue a hacer efecto esto, demora un montón de tiempo. El efecto no genómico es un efecto rápido, que es por ahí el que uno usa en el momento de la urgencia. Acá lo que no se sabe qué es lo que lo genera, pero lo que sí es que se altera la función súbita de las membranas plasmáticas y mitocondriales, entonces es como que haces un shock que paraliza el sistema inmune. Ustedes ahora después van a ver cuáles son las aplicaciones, pero en sí es eso. Vos lo que haces es frenar de golpe el sistema inmune. Con el mecanismo genómico es algo mucho más progresivo, pero bueno, más sostenido en el tiempo. Eso lo tienen que saber. En lo que respecta al mecanismo antiinflamatorio, antialérgico e inmunomodulador en sí, inhiben todo, o sea, paralizan todo, desde menor activación, proliferación, diferenciación y sobrevida de macrófagos, monocitos y linfocitos T, mayor número e inhibición de la adhesión de los neutrófilos a las células endoteliales, inhiben la producción y acción de las citoquinas proinflamatorias, inhiben las prostaglandinas y los leucotrienos, menor expresión de las moléculas de adhesión y de las enzimas quimiotácticas, entonces quedan como las células, los glóbulos blancos quedan bollando en el plasma sin dirigirse hacia ningún sitio porque no hay medios de comunicación porque está todo bloqueado. Dentro de los efectos adversos más importantes, ustedes van a ver que está a nivel neuroendocrino, lo que ya saben, que inhibe el eje, y por lo tanto cuando superan los 10 días, en general hacemos entre 7 y 10 días el punto de corte, en donde uno considera que las glándulas suprarrenales se atrofian y dejan de reaccionar como deben reaccionar. Entonces, si uno le bloquea el estímulo externo, podemos estar ante una insuficiencia suprarrenal, ya sea neta o relativa. Por lo tanto, uno va a tener que ir haciendo un descenso bien progresivo, permitiendo que se empiece a activar las glándulas suprarrenales. Inhibe además todo lo que es la secreción de somatotrofina afectando el crecimiento. Inhibe además todo lo que es el eje gonadal y el eje tiroideo por mecanismos similares. O sea, medio que paralizaría todo. A nivel del metabolismo proteico y glucídico, lo que hace es, los corticoides en sí son las hormonas del estrés por excelencia. Entonces, la función que tienen es tratar de asegurar que haya glucosa disponible para que el cerebro actúe. Entonces, una de esas funciones es producir gluconeogénesis, inhibir la utilización periférica de glucosa para que el cerebro tenga disponibilidad para usarlo a su gusto. Entonces ustedes van a ver que eso va a predisponer a que haya hiperinsulinemia y que en pacientes susceptibles se genere diabetes secundaria. A nivel de las proteínas, estimula el catabolismo proteico, entonces hay estrías atróficas, que no son las estrías de crecimiento, son estrías, fíjense, ahí tienen una foto, son estrías gruesas, profundas, se retrasa la cicatrización, hay pérdida de la masa muscular, entonces los miembros quedan bien flaquitos. Y a nivel del metabolismo lipídico, como les decía, que tienen un efecto sobre las catecolaminas, hay un aumento de los ácidos grasos en plasma, que se terminan depositando en lugares inusuales. Una de las partes es en la parte dorsal, donde la de la jiba tiene depósito central y te da la obesidad tipo centrípeta, y en la cara que te da la fase de luna llena, donde si ese paciente tiene un Cushing. Ya con la clínica te das cuenta. Por suerte, es algo reversible. Al bajar el hipercortisolismo, suelen mejorar todos estos efectos adversos. A nivel de metabolismo electrolítico, ustedes van a ver que es un efecto similar al de la aldosterona, entonces te estimula la pérdida de potasio y la retención de sodio y agua. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y presente, porque cuando hacen el pulso de metilprednisolona,
lo principal que tenemos que hacer es el control de diuresis, hacerle control de electrolitos, porque puede generar una hipopotasemia que puede ser grave. A nivel hematológico es lo que les contaba, o sea, es como que se frena toda la actividad inmunológica y disminuye la hemocateresis de los glóbulos rojos, entonces puede haber un aumento del hematocrito, de la hemoglobina. A nivel de los glóbulos blancos puede haber neutrofilia, que esa neutrofilia no es real, entonces no hay que confundir leucocitosis con infección, que leucocitosis por corticoides. Los neutrófilos están ahí boyando porque no tienen a dónde ir, porque no hay sustancias quimiotácticas que los atraigan a otros lugares, y además de una mayor liberación desde la médula ósea. Entonces ustedes van a ver que hay una leucocitosis con neutrofilia, es lo que habitualmente vemos en pacientes con corticoides. A nivel óseo lo que pasa es que son hipocalcemiantes, estimulan indirectamente la resorción mediada por la paratormona, inhiben los osteoclastos y te va a dar a inducir la apoptosis más rápida, dando la osteoporosis u osteonecrosis. Esto es significativamente grave. Hay que controlarlo, sobre todo en aquellos pacientes en donde están en tratamiento prolongado. Una osteoporosis por corticoides se controla distinto que la osteoporosis que uno controla en pacientes añosos, menopáusicos, por el hecho de que la velocidad es más rápida y es importante hacer suplementación con bifosfonatos para evitar las fracturas por estrés. En lo que respecta además a lo que les contaba de lo que generaba la somatotropina, acá también favorece la maduración de los condrocitos y hay un aumento en el cierre prematuro del cartílago de crecimiento, contribuyendo más todavía en lo que es el retraso ponderal de los infantes. A nivel del sistema nervioso autónomo, ustedes van a ver que hay una potenciación adrenérgica por el mismo mecanismo que les decía, que son las hormonas típicas del estrés. Entonces va a haber algunos efectos, y este efecto de potenciación de la adrenalina es porque afectan la captación extraneuronal de todas las catecolaminas y además generarían algo a nivel de los receptores B2 del músculo lisobronquial, que este podría tener un efecto en los pacientes asmáticos. A nivel del sistema nervioso central, lo más importante que producen, lo más común es la excitación y te puede dar insomnio. Puede generar confusión, alucinaciones, pero no es lo más frecuente y todo es reversible cuando baja el hipercortisolismo. A nivel del aparato gastrointestinal, como yo no sé si ustedes, no sé si recuerdan, ¿no? Cuando les di la rotación A, que hablamos de todo el eje donde se producían las prostaglandinas y todos los demás, el tromboxano, la prostaciclina y demás cuestiones, antes de llegar desde la transformación del ácido araquidónico, intervenía la fosfolipasa A, en donde es inhibida por los corticoides, pero en realidad no hay ningún estudio que diga que producen daño en sí. Lo que sí hace es potenciar el efecto de los AINES. Si se combinan, hacen más daño, pero no solo generarían efecto a nivel digestivo. A nivel cardiovascular, por una combinación de cuestiones, por el efecto mineralocorticoide, por retener sodio y agua, por inhibir la recaptación de las catecolaminas, aumentando el estrés, las hormonas del estrés en sí, y por mayor producción de angiotensinógeno en el hígado, te va a generar hipertensión arterial con riesgo de daño cardiovascular. A nivel de la farmacocinética, ustedes ven, entonces esos son los corticoides, que en general la biodisponibilidad oral es alta, salvo en la triamcinolona, que la triamcinolona no viene para uso comercial, solamente viene en gotas para uso oftálmico. Tiene un alto en ionoproteínas y el metabolismo es hepático y la excreción es renal. Con eso estamos bien. A nivel de los usos, ustedes van a ver que tienen 1000 usos, usan para todo. Hablando de la parte endocrinológica, cuando hay insuficiencia suprarrenal, se suplementa con hidrocortisona y con fludrocortisona para tener la parte mineralocorticoidea y compensar todo el déficit que tiene. A nivel de la hiperplasia adrenal congénita, en el hiperandrogenismo, en la oftalmopatía tiroidea y en la tiroiditis con la crisis tirotóxica, lo que hacen es inhibir la conversión de T4 a T3, entonces se utiliza mucho con ese efecto. Y después, en el resto de todas las itis, todo donde media inflamación, tienen participación e indicación. En todas las colagenopatías, en las enfermedades alérgicas, en el asma y en el EPOC, en todas las dermatopatías, sobre todo inflamatorias, en las inflamaciones oculares,
para inmunodeprimir en los pacientes que van a trasplante, en los pacientes que tienen síndrome nefrótico, donde media un efecto inmunológico, en la hipercalcemia, como antineoplásico en leucemia, en el tratamiento coadyuvante de infecciones. Por ejemplo, ahora se está usando muchísimo, perdón, voy a toser, así que apago. Se está usando muchísimo en el COVID, vieron que en el COVID el principal daño aparece entre el séptimo y el décimo día. En ese momento hay como una catarata de citoquinas, que es lo que generaría el daño renal, donde predominan las neumonías por tipo virus esmerilado. El único fármaco que mostró disminuir la mortalidad es la dexametasona. Entonces ahora se está usando con ese objetivo. Y hay algunos estudios que están hablando de los síndromes post-COVID grave, pacientes que persisten con inflamación, se beneficiarían con el tratamiento a largo plazo, pero todavía no están cerrados los trabajos. La prevención del síndrome de dificultad respiratoria neonatal, eso ya lo habrán visto el año pasado. Cuando hablamos del pulso metilprednisolona, lo que hacemos es el solumedrol. La dosis es 1 gramo por día, 3 días consecutivos, y se indica buscando el efecto no genómico cuando hay una urgencia. Por ejemplo, en las glomerulonefritis rápidamente progresivas, en aquellos casos donde hay, por ejemplo, daño neurológico. Está indicado, por ejemplo, en las polineuropatías agudas, en donde lo que predomina acá es salvar el órgano y que el sistema inmune no lo termine de lesionar. En lo que respecta a ¿alguna duda con respecto a corticoides? Bueno, no pueden no saberlo, ¿saben? Que es muy importante que todas estas cosas las sepan y que traten de aplicarlas cuando vean pacientes. Fíjense con qué corticoide está. Fíjense, algo que no les dije, que no lo tengo en el Power, es cuál es la dosis de la metilprednisolona. Es 1 gramo, independientemente del peso. Eso hacemos freno no genómico. Para usar el efecto genómico inmunodepresor, cuando uno considera que bloqueó por completo la inmunidad del paciente, lo logra con 1 miligramo por kilo de prednisona o su equivalente. ¿Tá? Eso recuérdenlo porque es importantísimo. Con 1 miligramo kilo, ustedes le frenan por completo la inmunidad. Eso recuérdenlo. Con respecto a los fármacos modificadores de la enfermedad, se vienen los que son los sintéticos, convencionales, como el metotrexate, leflunomida, sulfasalacina, los específicos o dirigidos, que son los inhibidores de la JAK-sinasa, que es el tofacitinib y el baricitinib, y los biológicos, que van dirigidos muy específicos sobre moléculas muy, muy puntuales. Dentro del fármaco sintético por excelencia, el fármaco modificador de enfermedad a la cabeza, que lo van a ver un montón, porque es bueno, porque es viejo, porque está muy probado, porque es relativamente seguro y porque sobre todo es barato, es el metotrexate. Ustedes van a ver que se inicia en forma progresiva, es una dosis semanal que se hace, se prioriza la vía oral, pero cuando no hay buena respuesta o hay intolerancia, se puede hacer subcutáneo. Se va ajustando mensualmente hasta llegar a un máximo de 30 miligramos por semana. Fíjense que 15 miligramos que se usan 1 por semana está alrededor de los 1.000 pesos, o sea, es casi 500 pesos por mes, no es caro. Igual este precio yo lo hice al principio del año, así que por ahí ahora está un poquito más, pero en comparación con los otros no es tan caro. Va a estar indicado en la artritis reumatoidea, en la psoriasis y la artritis psoriásica y en las enfermedades neoplásicas, sobre todo algunas hematológicas. El mecanismo de acción es un análogo del ácido fólico. Tiene un efecto antiproliferativo, inhibiendo una enzima que inhibe la síntesis de purinas y pirimidas y que termina alterando la síntesis de ADN y de ARN. Y tiene además un efecto antiinflamatorio por inhibir otra enzima, se las puse ahí pero no es necesario que sepan el nombre, y te frena las citoquinas preinflamatorias y estimula las antiinflamatorias, o sea, tendría como un mecanismo mixto. Dentro de la farmacocinética, el metabolismo es hepático y tiene algo de metabolismo intracelular. La biodisponibilidad es buena, tiene un 60% cuando ingresa por boca, por eso se prioriza la vía oral. Tiene una excreción renal, y ustedes van a ver que cuando se administra endovenoso, que no es lo habitual, el 90% se excreta sin cambios en la orina en las próximas 24 horas.
Por eso es necesario que esté funcionando bien hígado y bien riñón cuando se indica. Dentro de los efectos adversos más importantes a la cabeza van los gastrointestinales, sobre todo las náuseas, los vómitos y la diarrea, que van generalmente en las primeras horas después de haberse administrado, pero que pueden mejorarse con algunas estrategias puntuales, pero dependen sobre todo de la dosis. A nivel mucocutáneo puede dar esas úlceras. Yo les puse ahí unas fotos de las pacientes que nacieron en úlceras orales que son dolorosas, también dependen de la dosis. Puede dar algunos nódulos subcutáneos, pero no vas a poder diferenciar de los propios de la R. Y puede dar alopecia o vasculitis. A nivel hematológico, como es un análogo del ácido fólico, puede darte citopenias en general y una anemia megaloblástica, que sería por el déficit de ácido fólico. A nivel hepático es bastante frecuente la hipertransaminasemia, que es importante controlarlo, suele responder a la disminución o cuando se retira el fármaco. Y la cirrosis, que es una de las cosas más temidas, no es frecuente, pero está descrita. A nivel pulmonar, algo también que hay que controlar, el hecho de la neumonitis aguda por hipersensibilidad, pero puede evolucionar a fibrosis o puede generarte hiperactividad bronquial. A nivel de cuestión general, sobre todo asociados con las tomas, es un síndrome pseudogripal con cansancio, mialgias y artralgias, que eso es en caso que se modifica la forma de tomarlo y con eso se puede llegar a controlar, pero es algo relativamente benigno en comparación con los otros efectos adversos. Puede dar cefalea, mareos o síntomas de depresión. Eso también relacionado con el mecanismo que tenía de generar el aumento de la adenosina a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo se controla cuando tienen un paciente con metotrexate? Básicamente lo que van a hacer de entrada un hemograma, hepatograma y creatinina, por los que les dije el metabolismo y la excreción, y el hemograma por las citopenias. Le van a hacer serologías virales para ver que un paciente tenga un hígado funcionante y sin riesgo de que se altere, y una placa de tórax por el riesgo de neumonitis. En lo que respecta al monitoreo posterior, ustedes le van a hacer esos controles, se van a hacer básicamente hasta que se encuentra la dosis de control de enfermedad, y después se controla más o menos cada 3 meses. Le van a repetir lo mismo que del monitoreo basal. Va a estar contraindicado cuando hay enfermedad hepática o renal grave, cuando hay una enfermedad hematológica pulmonar severas no controladas por estos riesgos asociados a sus efectos adversos. O sea, si de algunas drogas, de todas estas que les voy a contar, si tienen que saber, es el metotrexate. Así que presten la atención y deténganse un poquito más. Los otros se los menciono más rapidito, lo que respecta. Esto me faltó contarles lo de las interacciones. Básicamente las interacciones, ustedes sepan que es nefrotóxico y hepatotóxico, entonces con todos los fármacos hepatotóxicos se potencia la hepatotoxicidad. El cisplatino en sí, ustedes lo van a ver en pacientes que estén en tratamiento oncológico. Y el ácido fólico, fundamentalmente, si bien reduce la efectividad, es uno de los fármacos que se da combinado por el hecho de que también disminuye los efectos adversos. Entonces, generalmente separados de más de 24 a 48 horas de la toma semanal de metotrexate, pueden darle el ácido fólico para que no tenga tantos efectos adversos. La indicación a la cabeza es AR, y la AR es la patología reumatológica más frecuente, por lo tanto se lo tienen que recordar. Cuando no anda el metotrexate, porque sigue con síntomas de artritis, el paciente tiene intolerancia, o tiene alguna contraindicación, lo rotan a leflunomida, a sulfasilacina, sobre todo si está embarazada, o le pueden combinar las tres, metotrexate, leflunomida, sulfa, o la hidroxicloroquina, que quedaría reservada para los casos leves. La leflunomida, como ven ahí, es un poco más cara. La dosis se hace una dosis de carga y después se hace un mantenimiento de 20 miligramos día. Va a estar indicado básicamente en la artritis tanto reumatoidea como psoriásica. El mecanismo de acción es por inhibición de una enzima, la hidrorato deshidrogenasa, que lo que hace es altera la síntesis de las pirimidas y termina alterando la expansión clonal de los linfocitos T. Tiene una rápida absorción, pero tiene una alta unión a proteínas y tiene una vida media súper larga. Dura unos 15 días de vida media y se elimina el metabolito activo muy lentamente, tanto por heces como por riñón. Dentro de lo que son los efectos adversos, ustedes tienen los gastrointestinales típicos, porque se toman por vía oral. Van a tener los mucocutáneos, que puede dar alopecia, erupciones, o te puede llegar a dar hasta un síndrome de Steven-Johnson por reacciones de hipersensibilidad.
A nivel hepático también te puede alterar las transaminasas, menos frecuente que con el metotrexate, pero también lo puede hacer. Te puede dar neumonitis y te puede dar hipertensión arterial, cefalea, lumbalgia y algo de alteraciones hematológicas, pero mucho menos frecuentes que con el metotrexate. El monitoreo es similar, nada más que acá suman el control de la TA al hemograma, hepatograma y CREA y la serología de hepatitis B por este aumento de las transaminasas. Después lo controla mensualmente los primeros 6 meses, después cada 2 meses con hemograma y hepatograma. O sea, bastante sencillo. Las interacciones acá, obviamente con el metotrexate potencian la toxicidad. Un dato importante que el paciente que está anticoagulado le puede afectar el control del RIM y en el caso que haya toxicidad, tengan en cuenta que tienen el antídoto, como era el ácido fólico del metotrexate, acá tenemos la colestiramina o el carbón activado, que aumentan la eliminación. Pasando a la sulfasalacina en realidad no es un fármaco que se haya determinado como inmunosupresor en AR, pero es la droga de primera elección en la enfermedad inflamatoria intestinal. Se va aumentando progresivamente a 500 miligramos por semana hasta llegar hasta 5 gramos. Fíjense que no es tan cara. El mecanismo no se sabe bien, pero es un mixto antiinflamatorio y antibacteriano. Termina reduciendo la actividad de los linfocitos, tanto los B como disminuyen la producción de inmunoglobulinas. Ustedes van a ver que está indicado, como les decía, la enfermedad inflamatoria intestinal, pero se usa en AR y los efectos adversos son básicamente los gastrointestinales comunes, puede alterar el hepatograma, puede dar a nivel mucocutáneo fotosensibilidad, úlceras, alopecia y puede colorear la piel de un color anaranjado. Ahí le puso una señora que tenía esos efectos adversos. A nivel hematológico puede generar leucopenia, trombocitopenia, anemia plástica, megaloblástica o hemolítica, sobre todo si tiene el déficit de la glucosa 6-fosfato hidrogenasa, que no es lo más común. Y otro dato es que puede generar oligospermia reversible, una vez que se superan los 3 meses, donde se repuebla en realidad, o sea, se reproducen nuevamente los espermatozoides, dejaría de estar presente. Va a estar contraindicado en los que tienen infecciones alérgicas a la sulfa o a la aspirina, a los que tienen enfermedad hepática hematológica severa, y el monitoreo es similar. Le controlan con hemograma, hepatograma y CREA por los efectos adversos básicamente. Tiene más interacciones que las anteriores. Fíjense que en realidad acá los antibióticos en general reducen el efecto. Tiene un efecto contrario con el metotrexate, potencia el efecto del metotrexate. En el caso que el paciente esté con dioxina, puede reducir la absorción, eso puede ser riesgoso en el paciente que tenga FA y C. Altera el RIN en los pacientes que tienen anticoagulantes orales. Y por último, la hidroxicloroquina, que es el polirraumin, no sé si lo conocen, pero es muy conocido. Se usa sobre todo en casos leves, se inicia con 400 miligramos día y se va aumentando hasta un máximo de 6 gramos. El mecanismo es por alteración del pH intracelular, entonces terminan alterando la formación de los linfocitos y los anticuerpos y disminuyen la actividad de los natural killers, alteran la presentación de antígenos de los linfocitos TSD4 y alteran la producción de citoquinas. Esos son los mecanismos más importantes. Los efectos adversos sobre todo son oculares, producen toxicidad ocular con trastornos visuales que pueden ser reversibles o irreversibles. De los reversibles en general son ven borroso porque te altera la musculatura del ojo o porque tiene penalos alrededor de las luces. Y los irreversibles cuando ya tiene la retinopatía severa con la atrofia macular, que es esa típica maculopatía en ojo de buey que pueden ver ahí la fotito del fondo de ojo. Los efectos adversos son menos significativos, te puede dar anemia, leucopenia, los gastrointestinales, algo mucocutáneo, como blanqueo de la piel, algo de prurito, pigmentación de la piel y mucosas con erupciones y dermatitis, y va a estar contraindicado en los pacientes que tienen alteraciones oculares previas. El monitoreo solamente con hemograma y lo siguen con el control una vez por año. Va a estar indicado sobre todo en el paludismo, pero también se usa en el lupus y la R cuando hay casos leves de artropatía. ¿Alguna duda con respecto a todo esto? ¿Hay alguien? Profe, ¿cómo hacemos con los antibióticos? Profe.
como hacemos con los antibióticos. Claro, viste que disminuye la acción de los antibióticos. Entonces se lo La absorción, claro, la absorción de la sulfa. Por ahí en realidad no tenés manera de ajustarlo. Vas a ir regulando según la respuesta, pero lo que te disminuye la eficacia es de la sulfa. Claro, solo de la sulfa. Claro, no es al revés. Entonces vos lo que el lapso del antibiótico se supone que es corto. ¿Me seguís? Entonces vos a tener 7 días, por ahí le baja la efectividad, capaz que se la reactiva la R, pero no más que eso. Terminó el antibiótico y vuelve a hacer su efecto. ¿Sí? Sí. Bien, gracias. Gracias por estar. Porque es muy feo, no saben lo que sufro yo dando clases así. No me gusta. Bueno, les hago unos comentarios de los biológicos. Una pregunta. ¿Cuál sería el efecto que tiene la hidroxicloroquina con el tema del COVID? Porque se usó mucho. Mira, en un momento no hubo ningún trabajo que demostrara que realmente tenía un efecto beneficioso. De todo lo que se usó, nada está seriamente diseñado como para poder aplicarlo actualmente. Lo único que demostró disminuir la mortalidad es la dexametasona. Lo único, y es lo único que se usa. Ahora están los nuevos que están en evaluación y demás, no sé, hay un montón de otros anticuerpos monoclonales, te van a escuchar un montón, pero tampoco hay nada cerrado, son todos procesos y trabajos parciales, así que no podés aplicar nada al día de hoy. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? La hidroxicloroquina no la podemos usar, incluso la ivermectina, que estuvieron todos tomando ivermectina, no demostró, no hay ningún trabajo serio que diga que sirve. ¿Alguna otra duda? Bien, les hago un comentario de los biológicos, como para que sepan que existen y para que sepan más o menos de qué son. No sé si ya los vienen escuchando, calculo que sí. A ver, acá hay hay cosas que son muy buenas y hay cosas que se están sobreusando, son cosas muy costosas, y que hay un mambo para que tanto las autoricen como para que en el medio público, o sea, yo les diría que no, pero en el privado por ahí hay mucho auge de todo esto y cada vez va a haber más y ojalá que sean efectivos, pero bueno, actualmente son cosas sumamente costosas. Les hago un comentario, me fui, perdón. Acá estoy. De los biológicos que hay disponibles en Argentina son 14. Ustedes van a ver acá que yo les mencioné los que están actualmente. Por un lado está el etanercept, que se usa en artritis reumatoidea, en artritis inflamatoria juvenil y en artropatía psoriásica. El infliximab, entre paréntesis les puse que se usa la R y el CROM, el adalimumab en la R, el certolizumab en la micron y la R, y el golimumab en la R, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante. Son inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Puntualmente inhiben esa sustancia, o sea, es algo genial, ¿no? Pero bueno. Hay los que tienen el rituximab, que se usa en la R, se usa contra los anticuerpos, es una molécula que va contra los linfocitos B, CD20 positivo. El abatacept, que también se usa en la R, como inhibidor de la coestimulación de los linfocitos T. En AR y en artritis inflamatoria juvenil se utiliza el anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor de la interleuquina 6, que es el tocilizumab, el ustekinumab en la artritis psoriásica, el secunicumab en la psoriásica y en la espondilitis anquilosante, que van uno sobre la interleuquina 12 y 23 y otro sobre la interleuquina 17A, o sea, fíjense, estamos muy específicos. El belimumab es el único que está probado en el lupus, que se usa, es un inhibidor de los linfocitos B. Me falta una H. Los inhibidores selectivos de la JAK1 y 3 por bloqueo competitivo, que es el sotafacitinib. El anakinra, que actualmente ya no se utiliza más porque demostró que no es tan efectivo como los otros. Son todos los 14 disponibles. Entonces, ¿qué pasó? Como son fármacos que van saliendo a cada rato y que son cada vez más, la Sociedad Argentina de Reumatología hace esta publicación, que el último que yo encontré es el 2019, en donde reportan los efectos adversos. Entonces, acá de acá saqué que, por ejemplo, el más usado es el etanercept,
que se usa en un 36%, englobando a todos los reumatólogos que lo indican. El precio del etanercept es de 166.329 pesos. ¿Tá? Es carísimo. En lo que más se usan es en la artritis reumatoidea, obviamente esto por el hecho de que es la patología más frecuente, y de los efectos adversos que demostró este reporte en sí, fíjense que los efectos adversos fueron graves en un 13%, o sea, uno y un poquito de cada 10 tiene efecto adverso grave. Y de los efectos adversos más graves, las infecciones van a la cabeza, seguidas de las neoplasias, que son mucho más frecuentes. O sea, si bien tenemos el beneficio a corto plazo, muy molecularmente dirigido, a medida que se van viendo los efectos a largo plazo, no es menor que te aumente el riesgo de cáncer, obviamente. Va a estar indicado cuando se combina con algún otro fármaco sintético NR, sobre todo con metotrexate. Se puede usar solo si los otros sintéticos fueron descartados por contraindicación o intolerancia, o cuando fracasa un biológico, no puedes ponerle otro biológico, sino que se suspende y se le prueba otro. Va a estar contraindicado en un montón de situaciones, sobre todo si tiene una infección activa, si tiene una historia previa de cáncer, ya sea sólido o encomatológico, si tiene enfermedad neurológica desmielinizante, si tiene insuficiencia cardíaca. Básicamente, no quiero que se aprendan los nombres de estos porque no tiene ningún tipo de sentido, pero sepan que existen y sepan cuáles son los efectos adversos que uno tiene que esperar cuando se encuentran con estos fármacos. Sobre todo ustedes no los van a indicar. Lo que puede pasar es que ustedes vean pacientes con la droga en uso. Entonces sí tienen que prever que si un paciente que viene con fiebre está tomando esta medicación, y bueno, básicamente van a correr porque puede tener cualquier cosa. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quedó alguien o están todas las camaritas apagadas? ¿Suspender estos medicamentos? ¿Cómo? En caso de esas indicaciones, insuficiencia cardíaca, infección, ¿se puede suspender? Sí. Si viene en uso, se suspende. No pasa nada, no es como el corticoide que no lo puedes suspender de golpe. ¿Me explico? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No hay más? Bueno, escuchen, necesito que le compartan a todos sus compañeros que no estuvieron hoy que el jueves que viene, que nosotros teníamos que hablar sobre estos temas, no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer el otro jueves de la semana siguiente al mismo horario, ¿está? No sé si ya les compartieron la información, pero para que les quede, por favor avísenle a todos los otros chicos.